Dentro de la sobrecarga de operadores hay uno de ellos que merece especial atención, que es el operador de asignación. Vamos, el signo igual que utilizas cuando asignas una variable a otra. He hablado de este operador en un vídeo aparte porque su sobrecarga tiene muchas trampas que hay que vigilar. Comencemos repasando la clase fecha, ¿vale? Estos son los tres atributos, sus métodos de acceso y sus constructores. Pongamos este ejemplo de aquí. Pongamos que yo estoy creando un objeto F1 con esta determinada información y otro objeto fecha F2 con otra información. Entonces, bueno, esos objetos los estoy almacenando en la pila y tendrían, digamos, esta forma tal como veis aquí. Y ahora yo hago la asignación. Hago una asignación de F1 a F2. ¿Qué es lo que se hace esta asignación? ¿Cómo funciona la asignación entre objetos? Por defecto, esa asignación copia campo a campo, atributo a atributo, los atributos de F1 a los de F2. Es decir, el día de F1 se copia al día de F2, el mes de F1 se asigna al mes de F2 y el año de F1 se asigna al año de F2. De manera que el resultado sería el que veis aquí, lo cual es perfectamente razonable para las fechas. ¿Qué pasaría si en lugar de tener fechas tuviese punteros a fechas? Como ocurriría, por ejemplo, en Java. En Java, cuando yo tengo una variable de la clase fecha, en realidad esa variable almacena una referencia a un objeto que está dentro del heap. Bueno, pues a la hora de hacer la asignación, tanto en Java como en C++, se copiaría el puntero de F1 a F2. Es decir, pues de manera que F2 acabaría apuntando al mismo objeto que F1, de manera que cualquier cambio que yo haga en F1 se va a reflejar en F2 y viceversa. Fijaos que el objeto al cual apuntaba F2 previamente se ha quedado descolgado, por decirlo de alguna manera, es decir, ya no tengo ninguna referencia ni ningún puntero que apunte a él. En el caso de Java esto no sería ningún problema porque hay una herramienta que es el recolector de basura que se ejecuta periódicamente y que aquellos objetos que no tengan referencia los va recogiendo. En C++, sin embargo, la hemos pifiado. En C++ no podríamos hacer esto. Si hacemos esto, el objeto que se queda libre aquí en el heap se quedaría ahí para siempre sin poder ser liberado. Lo que tendría que haber hecho antes de asignar F1 a F2 es liberar la memoria ocupada por F2. Bueno, pues ahora pasamos a la clase persona. La clase persona, como ya hemos visto anteriormente en otros vídeos, tiene dos atributos, el nombre y un puntero a una fecha de nacimiento, ¿vale? Aquí os muestro el constructor y la implementación del destructor, que no hace más que liberar la memoria ocupada por la fecha de nacimiento. ¿Cómo funcionaría la asignación entre dos personas? Es decir, si yo asigno una persona P1 a otra persona P2, pues como os he dicho antes, se asignaría el atributo nombre de P1 al atributo nombre de P2 y el atributo fecha de nacimiento de P1, que en este caso es un puntero, al atributo fecha de nacimiento de P2. Con lo cual yo tendría el resultado que tenéis aquí y que no es el que yo esperaba inicialmente. Tengo dos personas con el mismo nombre compartiendo la misma fecha, cosa que yo inicialmente no quería. Lo que yo esperaría es que la información de la fecha de P1 se trasladase a la fecha de P2. Bueno, pues si yo quiero conseguir eso, tengo que sobrecargar el operador de asignación. El operador de asignación se sobrecarga como cualquier otro operador. Es decir, yo tendría que definir un método, en este caso dentro de persona, que se llame operator igual. Al declarar este método de esta manera, pues entonces lo que voy a hacer es que cada vez que yo asigne una persona a otra, como tenéis en esta asignación de aquí, equivalga a llamar al método operator igual sobre el lado izquierdo, que es, en este caso es P2, pasándole como parámetro el lado derecho. Entonces, lo que tiene que hacer la implementación de operator igual es asignar los atributos del parámetro que reciba, que es el lado derecho, en el objeto dis, que es el lado izquierdo, ¿vale? Esto sería una posible implementación. Cojo el nombre de la persona del lado derecho y la asigno al nombre del lado izquierdo. Y lo mismo hago con cada uno de los atributos de la fecha de nacimiento del lado derecho, los asigno a la fecha de nacimiento del lado izquierdo. Con esto, pues ya obtengo, en mi ejemplo, el comportamiento que yo esperaba, ¿vale? No solo se copia el nombre de un lado a otro, sino que también se copian los atributos de la fecha de nacimiento por separado. Podría haber definido el operador igual dentro de la clase persona de otra manera distinta, que es esta que veis aquí, ¿vale?
Igual que antes, voy a asignar el nombre de la persona del lado derecho a la persona del lado izquierdo. Y con respecto a la fecha de nacimiento, en lugar de copiar uno a uno los parámetros desde la fecha del lado derecho a la fecha del lado izquierdo, lo que voy a hacer es borrar la fecha que yo tengo ahora en el lado izquierdo y voy a crearla otra vez, pero esta vez llamando al constructor de copia y copiando la fecha del lado derecho de la asignación. ¿Vale? En este caso, lo que yo haría, en el ejemplo que yo os he mostrado antes, es, pues por un lado, eliminaría la fecha a la cual apunta actualmente P2 y se construiría una fecha a partir de la información de la fecha de P1. En principio vamos a dejar esta implementación porque es más interesante para explicar uno de los problemas que ocurren cuando se sobrecarga el operador igual, que es el problema de la autoasignación. En el ejemplo anterior vamos a modificarlo un poquito, ¿vale? Ahora vamos a tener una persona que vamos a llamar P1 y voy a hacer esta asignación de aquí. Voy a hacer la asignación de P1 es igual a P1. Entonces, bueno, uno pensará, ¿y por qué quieres hacer esto? ¿Es que tú eres tonto? Pues vale, sí, llámame tonto, pero déjame hacer esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría si yo tengo esta asignación de un objeto a sí mismo. Os pongo aquí, para que lo recordéis, la implementación del operador igual. Entonces, en primer lugar, se asigna a la variable nombre de P1 el valor nombre de P1, es decir, pues haríamos la asignación así, ¿no? De Lucía, pues pongo Lucía en el mismo sitio, lo cual, pues bueno, pues no pasa nada. Ahora borro la fecha de nacimiento. Vale. Y ahora construyo otra nueva fecha de nacimiento llamando al constructor de copia y pasándole como información de copia el objeto. Estoy pasando al constructor de copia un objeto que acabo de destruir y eso pues no está nada bien. Esto es una cosa bastante habitual cuando cuando sobrecargamos el operador igual. Hay que tener en cuenta o hay que distinguir el caso particular de las autoasignaciones. Entonces, existen varias maneras un poco de tratarlas. La manera en la que lo vamos a tratar nosotros es directamente, en el caso de que detectemos una autoasignación de este tipo, pues no vamos a hacer nada. Es decir, todo lo que hemos hecho antes de asignar el nombre, borrar la fecha de nacimiento y construir otra nueva, solo lo vamos a hacer si el lado izquierdo es distinto del lado derecho, que es lo que yo recibo como parámetro. Bueno, pues no vayáis todavía, que no hemos terminado. Nos queda un problema que es el encadenamiento de asignaciones. En C++ se me permiten hacer cosas como esta, que tenéis aquí. Yo tengo tres variables de tipo entero, x, y, z, y C++ me permite encadenar asignaciones de manera que con esto que veis aquí estoy asignando las tres variables al valor 0. ¿Y por qué funciona esto? Bueno, pues porque el operador igual asocia a la derecha, de modo que el compilador, cuando ve unas asignaciones encadenadas, en realidad lo que ve es estas asignaciones que yo estoy poniendo aquí con estos paréntesis. Y además el operador asignación, aparte de asignar el lado derecho al lado izquierdo, devuelve como resultado el valor asociado al lado izquierdo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en la asignación de aquí de dentro estoy asignando 0 a la variable z y estoy devolviendo el valor asociado a la variable z, que es 0. Pues claro, ahora se evalúa esta asignación de aquí. Se asigna el 0 a la variable y y como resultado se devuelve el valor asociado a la variable y, que es 0, tras la asignación. Y por último, se asigna el 0 a la variable x. ¿Podría hacer esto mismo con los objetos persona? Es decir, yo tengo tres objetos personas, P1, P2 y P3. ¿Puedo asignar P1 tanto a P2 como a P3 para que al final todos sean Lucía con la misma fecha de nacimiento de Lucía? Bueno, pues tal como he definido el operador igual, no sería posible. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, esto asocia por la derecha. Y al asignar P1 a P2, el operador igual, tal como yo lo había definido, devuelve algo que es de tipo void. Entonces, pues claro, ya no puedo asignar nada de tipo void a P3. Si yo quisiera permitir asignaciones encadenadas, tendría que modificar la implementación del operador igual dentro de la clase persona, ¿vale? Voy a modificar la implementación para que ahora, en lugar de devolverse un void, se devuelve una referencia a una persona. ¿Y qué referencia voy a devolver? Pues el lado izquierdo, como ya he dicho antes. En este caso el lado izquierdo es this, pues devuelvo
el valor de dis, ¿vale? Como dis es un puntero, pues tengo que devolver el valor asociado a ese puntero. De este modo, cuando yo tengo esta asignación encadenada, P1, asigno P1 a P2 y a P3, pues en este caso, cuando hago la asignación P2 igual a P1, se devuelve el valor asociado a P2 y luego se asigna sucesivamente a P3. Bueno, me imagino que todo lo que habéis visto hasta ahora en este vídeo os habrá dado una sensación de déjà vu con el tema de los constructores de copia, que ya hemos visto en un vídeo anterior. Y de hecho es así, se parecen bastante. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Vale, el constructor de copia, os recuerdo, se llamaba cuando se creaba un objeto nuevo con la misma información que otro existente. Es decir, cuando yo estoy declarando una persona, P2, y la inicializo con otra persona ya existente, ¿vale? Entonces, en este caso se está llamando al constructor de copia. Por el contrario, en el operador de asignación, cuando yo utilizo la asignación, lo estoy asignando sobre un objeto P2 que ya ha sido creado previamente, ¿vale? No estoy declarando P2 y inicializándolo un valor, sino yo, P2 ya tenía su valor y estoy machacando ese valor por el valor que tiene ahora P1. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que el constructor de copia no devuelve nada, mientras que el operador de asignación siempre tiene que devolver el valor de dis para que yo pueda ir encadenando asignaciones. Otra cosa que tiene el constructor de copia es que no tengo que preocuparme de la autoasignación, ¿vale? Porque en C++ yo no puedo tener cosas como esta de aquí. ¿Por qué? Porque P2 tiene que ser una variable que yo haya definido antes. Si no la he definido antes, mal. Y si la he definido antes, también mal, porque entonces yo estoy declarando ahora otra variable P2 que se llama igual que otra que había definido antes, lo cual C++ tampoco me permite. Entonces en C++ yo no puedo tener inicializaciones que son autoasignaciones. En cambio, con el operador de asignación, pues sí, esto sí puede pasar porque P2 es una cosa que ya existía previamente y por tanto hay que tratar especialmente en el caso de la autoasignación, que repito, yo lo he decidido tratar detectándolo y en el caso de que lo detecte, el operador de asignación no hace absolutamente nada.